con el auspicio de Escuela de Oficiales de Carabineros, presentamos Arcatel Noticias. Como cada domingo, les damos la bienvenida a todos quienes se unen a esta transmisión de los 22 canales de la red Arcatel desde Antofagasta y hasta Punta Arenas, Televisión Regional Unida, también para hablar de temas importantes. Y en este caso, la conversación con el diputado José Manuel Edwards, diputado por la Araucanía. Gracias por acompañarnos en Arcatel Noticias. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Diputado, vamos a hablar de muchos temas relacionados justamente con la Araucanía, con las realidades regionales, pero por supuesto la interpelación, esta reciente interpelación tiene que ver con el inicio de esta conversación. Usted señaló apenas terminó esta interpelación ayer en el Congreso que se sintió frustrado por cómo se dio el debate. Pasadas las horas, ya pasados los días, ¿continúa esa sensación de frustración? Lo que pasa es que, Carlos, muy buena tu pregunta, pero las interpelaciones tienen varios momentos. Y el primer momento es cuando nosotros anunciamos el estudio de la interpelación. El segundo momento es la interpelación misma. La interpelación en general fue un gran éxito. ¿Y por qué fue un éxito? Porque resulta que pasamos de tener un ministro del Interior a tener un ministro de Interior y Seguridad Ciudadana. Fíjate que el ministro Peñalillo no había realizado ninguna actividad pública de seguridad ciudadana antes que nosotros anunciamos esta interpelación, que fue hace un mes atrás, y ha realizado al menos 6. Ha habido una preocupación muy grande. Después, 3 días se demoró el ministro en visitar la Araucanía, cuando nosotros anunciamos la interpelación, y fue la primera vez que se juntaba con las víctimas de la violencia de lo que ocurre en la Araucanía. Se anunciaron mesas de trabajo, de política pública, comités policiales, se enviaron carabineros. O sea, un cambio de actitud respecto a la situación de la región muy evidente. Y también un cambio de actitud del intendente de la región, quien en general, antes de la interpelación, se había juntado con violentistas, con comunidades violentas, le había entregado tierra, había ido a visitar al asesino condenado Córdoba, que fue el que incendió, quemó vivos a la pareja de adultos mayores Luxinger-Macay. Y después de eso, ahora habla de planes de desarrollo, se junta con las víctimas, por lo tanto creo que fue muy exitosa. Ahora, durante la interpelación, fue muy frustrante ver que el ministro se negó a comprometerse con la región, se negó a comprometerse con las víctimas y se negó a comprometerse con las comunidades mapuche. Pero en general creo que es un instrumento muy importante de fiscalización y creo que la alianza, la oposición, debe seguir ocupándolo. Ok, esa es la evaluación global de este recurso de interpelación. ¿Pero usted sintió que el ministro evadió los temas que usted quería decir? Pero por supuesto. A ver, yo le pregunté, ministro, fíjese que si usted, por ejemplo, un comité de vivienda, si el comité de vivienda un comité de vivienda que está en la cola, y quema una villa, y producto de esa quema lo premian entregando las viviendas, ¿qué es lo que usted está haciendo? Está incentivando que el próximo comité de vivienda haga un acto de violencia y se le entrega. ¿Qué le ocurre en la Araucanía? Se le entregan tierras hoy día a las comunidades más violentas. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿le van a entregar las tierras a las comunidades mapuche o a los violentos? Y resulta que no dijo nada. Después le pregunté, ministro, cosa específica, ¿por qué cerraron la unidad penal? Usted dice que defienda a las víctimas. Usted dice que presenta querellas, pero necesita que se sigan esas querellas. Usted cierra la unidad que siguen las querellas para el caso de los crímenes que se cometen. Después le pedí, ministro, ¿con qué se puede comprometer para los pueblos originarios, para el pueblo mapuche? Ninguna respuesta. Ministro, ¿por qué no le cumplió a los pueblos originarios? Ministro, ¿con qué se puede comprometer con las víctimas? Y no hubo ningún compromiso. Y después le pregunté, ministro, ¿usted aprueba o rechaza estas declaraciones del intendente? Y fue un respaldo absolutamente corporativo. Entonces, eso creo que no fue lo mejor que pudiera ocurrir. ¿Y usted esperaba que no hubiese un respaldo corporativo del gobierno hacia la figura del intendente? Es que hay que separar, Carlos. Mira, yo puedo apoyarte a ti, pero aceptar que de repente tú dijiste una mala declaración. Mire, el intendente Huanchumilla dijo que los fiscales eran opinólogos, cazarrecompensas, farándula. Yo le dije, ministro, ¿le parece bien? Apoyo al ministro. Dijo que los parceleros tienen que entregar sus tierras, no vender, entregar sus tierras. O sea, es crear nuevas víctimas de despojo del Estado en otras personas que hoy día tienen el título dominio. No lo respondió. Entonces, lo que pasa es que uno puede apoyar a alguien, pero no defender lo indefendible. Y acá fue eso. Y lo otro que es muy importante, le preguntaba a un ministro, ¿por qué un bombazo en el metro de Santiago es terrorista y un descarrilamiento de un tren completo, que después son
recibió con una lluvia de balas a los choferes, no es terrorista. Entonces, claramente se aplica el rigor de la ley en Santiago y en las regiones. Ya, vamos a ir al fondo de la interpelación luego, pero esta interpelación es de dos, digamos, es el interpelado y el interpelador, que era el rol que usted cumplía. Sí. Y en ese sentido, ¿hay alguna autocrítica respecto de cómo se llevó a cabo el debate, o usted considera que efectivamente es solo parte del ministro esto, que no haya llegado a un buen lo que pasa es que, concretas? A ver, la evaluación general es muy positiva por lo que ocurrió antes, pero mi rol es preguntar. El rol de él era responder y comprometerse. Y perdóneme que le diga, don Carlos, yo pregunté, y eso nadie lo puede negar. Lo que está en duda es si él respondió. Si yo le pregunto al ministro, ¿por qué cerró la unidad penal? Y él me responde, mire, he enviado más carabineros. Perdóneme, esa no es la pregunta, ministro. Yo le pregunté, ¿por qué cerró la unidad penal? ¿Por qué echó a los abogados, echó a la secretaria, echó al procurador? Entonces, acá se requiere que haya un mínimo de coherencia entre lo que se pregunta y lo que se responde. Ahora, el recurso de la interpelación, que ya ha dicho su sector que va a continuar siendo parte de la dinámica respecto de problemáticas puntuales en las que pueda ser requerido la autoridad de gobierno pertinente, ha sido criticado por la tónica en la que se da con tribunas de invitados de una y otra parte, se transforma en esto en casi un partido de fútbol incluso, con gritos, con consignas. ¿Sigue considerando que es prudente hacer este tipo de interpretaciones, o podría haber otro mecanismo similar que no se prestara para este tipo de cosas? A ver, yo creo que estamos planteando dos cosas en tu pregunta, Carlos. El tema de las graderías, acá hay una diferencia. Las graderías estaban con víctimas de la violencia, que eran los que apoyaban todo lo que yo decía, y el otro lado estaban las juventudes de los partidos políticos. Entonces, no hay que... Unos eran de la región y otros eran simplemente los apoyos políticos corporativos, que esos eran los que usted veía que estaban permanentemente interrumpiendo. Respecto de la interpelación, mire, yo soy diputado de regiones, igual que muchas de las personas que nos están viendo. ¿Qué es lo que quiero yo? Que la autoridad se comprometa con mi región. Y resulta que antes de que anunciáramos la interpelación, el intendente jamás había hablado de desarrollo, de reuniones para alianzas productivas, de inversiones a través de pedir más recursos para el FNDR, que son las inversiones de infraestructura, por ejemplo, caminos, colegios, etcétera. Y ahora resulta que veo que hay dos portadas del diario más importante de Santiago, el intendente hablando del plan de desarrollo. Entonces usted me va a decir, ¿fue un éxito o no? Pero claro que fue un éxito. Después el ministro se comprometió al menos a estudiar, no durante la interpelación, pero sí antes, a estudiar compensaciones para las víctimas. Si mire, un Estado que incurre en falta de servicio, entregarle seguridad, y le queman la casa a un vecino, al otro vecino, después hacen un intento de violación, le sacan los animales, le queman los perros, le hacen esto, los hostigan y finalmente matan a alguien. Yo le digo, perdóneme, esas víctimas hay que al menos compensarlas. Y el ministro por lo menos ya está arrinconado suficiente para que va a tener que dar una respuesta en 60 días más. Entonces, obviamente que mi región, la 9ª región, salió ganando con esta interpelación. En ese sentido, los sectores de gobierno en general han hablado de que falta por parte de la oposición, sobre todo tomando en cuenta esta tónica en la que se dio el debate de ayer, un respeto y más comprensión por la temática indígena en su globalidad, más allá de la violencia en la Araucanía. ¿Usted cree que esa postura efectivamente su sector la comparte de todas formas? No, mira, ¿sabes lo que pasa? Que acá hay un conflicto de fondo y al lado tiene un problema de seguridad. Porque el conflicto de fondo es lo que ocurrió cuando el Estado de Chile llega a la zona. Eso es lo que genera el conflicto. Lo que pasa es que para que haya solución, tenemos que aislar a los violentistas y terroristas. Si negociar con terroristas no es factible. Entonces lo que no entiende este gobierno es que cuando dice, no voy por adelantado, no voy a aplicar la ley antiterrorista, ¿qué es lo que le está diciendo? Oiga, todos ustedes son iguales. No. Fíjese que yo soy diputado del único distrito en Chile que tiene mayoría de una minoría, que es el pueblo mapuche. Y también soy el único diputado de mi sector que en elecciones continuas ha duplicado su votación y prácticamente todas mis votaciones del pueblo mapuche. ¿Y eso por qué? Porque me preocupo de verdad. Pero el pueblo mapuche tampoco quiere que lo estigmaticen con los violentistas. Entonces lo que hay que hacer acá, para poder entrar al tema de fondo, tenemos que aislar a los terroristas. Y lo que está haciendo la concertación es juntarlos a todos como si fueran lo mismo. No son lo mismo. Cuando el gobierno dice que va a restituir tierras, que tiene que hacerlo, porque hubo un despojo evidente al pueblo mapuche, tiene que hacerlo a los que tienen título de merced, no a las comunidades violentas. Perdóneme, se le están entregando tierras a quienes no les corresponde. Tómese, mire, esta es la consigna, tómese el aeropuerto nuevo y le van a dar tierras. Quémele al vecino lo que usted quiera, cuantas veces quiera, viole a la señora,
mátele los animales, quémele los cercos, cóbrele peaje en los caminos rurales, mire, y después le vamos a entregar tierra. Entonces, no, perdóneme. Acá lo que hay que hacer es separar el conflicto de esta gente. A los terroristas, a los violentistas, todo el rigor de la ley. Al pueblo mapuche y a la región, conversación, diálogo para encontrar caminos de solución. ¿Cómo toma usted la respuesta del ministro Peñailillo ayer mismo en la interpelación que hablaba de que la violencia había aumentado considerablemente durante el gobierno de Sebastián Piñera? Mire, la violencia como la conocemos hoy día parte del 97, el conflicto no, el conflicto viene desde antes, pero el conflicto parte, o sea, la violencia, la primera quema de camiones parte del 97. El gobierno de Frey tuvo menos violencia que el gobierno de Lagos, el gobierno de Lagos tuvo menos violencia que el de Bachelet, el gobierno de Bachelet tuvo menos violencia que el de Piñera y este gobierno de Bachelet tiene más violencia que el de Piñera. ¿Cómo frenamos entonces? Sí, pero lo que pasa es que hay dos cosas aquí. Primero, el ministro utilizó de manera mañosa las cifras, porque él sabe que la violencia va en aumento. Lo que no dijo el ministro es que en estos 6 primeros meses del año la violencia sea mucho más que duplicado respecto a los primeros 6 meses del primer año del presidente Piñera. Y no solamente eso, la virulencia de los ataques es otro nivel. Por lo tanto, la violencia en este gobierno está absolutamente descontrolada. Lo que él dice es mezclar peras con manzanas. Es insólito la forma en que utilizó la cifra el ministro. Usted ha centrado, digamos, el tema de la violencia y la inseguridad que dicen sentir muchos parceleros de la Araucanía. ¿Tiene cierta percepción de cuánto en términos estadísticos puede ser la población o parte de esos grupos que pertenecen a grupos violentistas en la Araucanía? Bueno, esa es una pregunta que hay que hacerse a la ministra Peñailillo, parece que es el encargado de la... Mira, yo lo que te puedo decir, por lo menos mi experiencia, de la cifra depende, pero de las más o menos 3.000 comunidades que hay en la Araucanía, en general, 3.000 comunidades mapuche, yo tengo el orgullo de representar algo así como 900. De las que al menos están en mi sector, prácticamente ninguna es violentista, prácticamente porque sí hay algunas, ¿eh? Pero prácticamente ninguna. Entonces cuando a mí me dicen que la violencia es de un pueblo, no, amigo. El conflicto sí, el conflicto es del pueblo con el Estado, pero la violencia es de un par de tipos, y a esos tipos hay que aplicarle todo el rigor de la ley. Y lamentablemente el ministro no se puso del lado de las víctimas, dejó una tremenda duda, perdió la oportunidad de enviar una señal. Mire, cuando un intendente califica a los fiscales de opinólogos, cazarrecompensa, y después el ministro va y apoya las declaraciones, ¿qué mensaje está enviando? En Santiago estamos llenos de bombas. En la iglesia no sé cuantito, están quemando autos, las bombazos hoy día están a la orden del día. ¿Qué es lo que recibe el criminal? ¿Qué es lo que recibe este anarquista? Un ministro que de repente sí aplica la ley antiterrorista, de repente no. Si es en Santiago la aplica, en regiones no. Después dice que aplicar el rigor de la ley no lo va a hacer porque la ley es mala, pero después la aplica en Santiago. Entonces nadie entiende nada. Hay un doble estándar total. A los señores que ponen bombas en Santiago y también en algunas regiones, y los violentistas de la Araucanía le tomaron la mano a este gobierno. Y eso le va a costar mucho sacárselo de encima. Lo errático en lo comunicacional no es un patrimonio del ministro Izaguirre en este gobierno, también lo es del ministro del Interior. Ya, pues vamos a seguir conversando de más temas relacionados también con la región de la Araucanía, queda mucho más por hablar, así es que hacemos un corte rápido y estamos de vuelta. En esta escuela nadie te va a recibir con una fiesta mechona. Para ingresar se necesita más que un buen puntaje, más que entrega, más que vocación. Acá solo entran los mejores y ya te puedes imaginar quiénes son los que egresan. Porque si esta escuela fuese para todos, no sería para ti. Postula a la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile y conviértete en el oficial que Chile merece. Arcatel y sus 22 canales asociados a lo largo del país se unen en el primer noticiero verdaderamente nacional. Te invitamos a que veas una nueva forma de hacer y contar las noticias desde las regiones. Muy pronto, Portavoz Noticias. Portavoz Noticias. Estamos de regreso hablando con el diputado por la Araucanía, José Manuel Edwards, acá en Arcatel Noticias. Hablábamos de la interpelación durante todo el primer bloque y hubo un punto que marcó para muchos el debate, que es cuando el ministro Peñailillo alude a una entrevista dada horas antes por el senador Espina a una radio nacional, donde hablaba de que había que cerrar filas con el gobierno. ¿Cuánto marcó
para usted el camino de esta interpelación, esa declaración previa? Mira, el ministro lo usó como 4 o 5 veces, no sé cuántas, así que obviamente que fue uno de las argumentaciones. Pero yo creo que el senador Espina cometió, a ver, un error cometió el senador Espina, a mi juicio, y otro error la forma en que lo usó el ministro. Nosotros tenemos que cerrar filas con la región, con las comunidades, con las víctimas, con la gente que vive en las regiones que representamos, no con el gobierno. Si tenemos un gobierno que se junta solamente con los violentistas, yo no voy a cerrar filas con ese gobierno. Pero si el gobierno se centra en la región, hay que cerrar filas. Creo que hay un error conceptual. Pero más allá de eso, el senador Espina también dijo en esa misma entrevista de que apoyaba la idea de que haya una interpelación. Y eso no lo dijo el ministro. Entonces creo que ahí también se usó un poco a su beneficio la declaración del senador Espina. ¿Pero fue prudente que lo hiciera el senador Espina o no? Yo creo que no. No fue un apoyo al interpelador. O sea, al final creo que fue un error no forzado lo que ocurrió. Pero fue usado maliciosamente. O sea, no maliciosamente, pero usado como mañosamente. Claro que sí. ¿Cómo vio las críticas que se ejercieron, por ejemplo, después del debate, cuando hablaban cada uno de los parlamentarios? Había algunos que aludieron a que los sectores indígenas, los sectores originarios de la Araucanía no se sentían representados por usted. Incluso habló el diputado Pepe Out, quiero decir, respecto de esta alusión a la comuna de Vitacura como la forma en la que usted se relacionó con el mundo mapuche. ¿Cómo lo toma usted esta crítica? Mire, el diputado es diputado de Santiago. Yo he ganado ya 2 elecciones en el único distrito que tiene mayoría mapuche. Y eso para mí es un orgullo. Es un orgullo decir, además que en un distrito yo rompí un doblaje. Era un distrito que a nivel de diputado generalmente votaba en la concertación. Yo tengo una votación mapuche que me enorgullece y trabajo por eso. Entonces que un diputado de Santiago me venga a decir eso es como, ¿sabe qué más? Uno tiene derecho también a decir, ¿sabe qué más? Esto ni siquiera lo voy a responder. La figura del intendente Huenchumille también, por supuesto, fue muy mencionada durante esta interpelación. Y él ha señalado, posterior a la interpelación, dijo así textual, el diputado rojo se sacó un rojo por el bajo nivel del debate, aludiendo, por supuesto, a su cuenta de Twitter. Claro. Pero en ese sentido habló algo así como haciendo referencia a cierta poca información que pudo haber habido respecto de este conflicto global por parte suya. ¿Cómo usted ha evaluado esta declaración del intendente Huenchumille? Mire, Carlos, yo lo invito a usted que revise todas mis declaraciones, todas, y nunca he dicho algo personal, un ataque personal al intendente. Y no lo voy a hacer porque no es mi forma de hacer política. Eso que él dice de que ahora entiende que hay que hacer una reforma educacional porque no entiendo lo que leo, la verdad es que son comentarios, yo creo que se salió un poquito del marco. Pero yo quiero decirle al ministro y al intendente, en mí vean un adversario político, pero yo no soy un enemigo. Y todas mis críticas van a ser políticas porque lo están haciendo mal. Y quiero decirle además, que si es que hay alguien que los ha hecho cambiar en la forma de trabajar, creo que hemos sido nosotros a través de esta interpelación. Porque tener, como hablábamos hace un minuto, un ministro que durante los primeros 100 días de gobierno solamente se preocupó de ser ministro del Interior, negociar el binominal, está bien. Pero la ley dice que él no es ministro del Interior, es ministro del Interior y de Seguridad Pública. Y no había hecho absolutamente nada de seguridad pública. Le dijimos, ¿sabe que acá hay un problema? Usted tiene que ayudarnos en el conflicto, pero también usted es el que nos defiende y usted no nos está defendiendo. Entonces, la verdad que creo que cuando uno discute política, tiene que ser política y no atacar personalmente. La bancada PS ya ha pedido la eliminación o la derogación de la ley antiterrorista. ¿Tiene falencias la legislación actual en ese sentido? Mire, las leyes son hechas por parlamentarios. Todas las leyes tienen falencias. ¿Mejorémosla? Sí, mejorémosla. No derogarla. Pero, mire, lo que pasa es que todas las democracias del mundo tienen ley antiterrorista. La definición de terrorismo en Chile es prácticamente igual que la que tiene Naciones Unidas. Entonces, derogarla en Chile, si todas las otras democracias en el mundo, y si no, Carlos, yo le pido que me encuentre una democracia. Mire, cuando los delitos se cometen con la idea de engendrar temor, mire, en Chihuahua, un sector de la Araucanía, vivían 50, no me acuerdo el número exacto, 50 familias. Quemaron todas las casas, los hostigaron una y otra vez, se produjeron violaciones, todo lo que usted quiera por años. Se tuvieron que ir todos. En Chile, para que la gente sepa que quienes no son de la Araucanía, existen desplazados, al igual que en Colombia. Entonces, perdóname, ¿sabe qué más? Estas son cosas que hay que considerar, son cosas importantes y no podemos dejarlas así al vuelo pájaro.
el ministro Peñailillo ha señalado que no va a usar la ley, lo dijo así, no va a usar la ley antiterrorista para resolver un conflicto social. ¿Cómo tomó usted esas palabras? Porque él ha dicho que para combatir a los delincuentes, la delincuencia, los hechos criminales, están las leyes establecidas para ello, no la ley antiterrorista. Bueno, es un doble estándar tremendo, porque fíjese que hace 2 semanas la aplicó por un vaso en el metro de Santiago. El año pasado hubo un descarrilamiento de un tren y no la aplicó. Hace un tiempo atrás, hubo un incendio intencional que murieron 7 brigadistas quemados vivos en Carahue, comuna que la que represento. ¿Eso no es terrorista? Perdóneme, ¿cuál puede ser el objeto de hacer algo así? 60 focos simultáneos. Fíjese que había un helicóptero que estaba combatiendo las llamas. El helicóptero estaba aterrizando y lo agarraron a balazos. ¿Cuál es el objeto de agarrar a balazos un helicóptero que está trabajando para apagar las llamas? Es engendrar temor, es arrancar de una autoridad. Entonces lo que tiene que entender el señor Peñailillo es que si aplica la ley y el rigor de la ley en Santiago, tiene que aplicarlo en regiones. Él tiene que saber que no porque seamos de regiones o representemos a regiones vamos a ser menos que las personas de Santiago. Y lo otro, fíjate que cuando la aplica la ley antiterrorista, el señor Peñailillo dice, la aplicamos porque quedó clara la intención de afectar a personas inocentes. Yo te hago la pregunta, Carlos, a la señora que violaron y quemaron la casa, ¿culpable de qué es? ¿Qué acaso no son también inocentes? Entonces, el doble estándar en esto es tan salvaje que es lo que a mi juicio está haciendo que los delincuentes, los terroristas, los que ponen bombas le estén tomando la mano al gobierno y diciendo, con este gobierno se puede. Perdón. Yo te hago otra pregunta, porque esto también va más allá, vas a los encapuchados, a todos los delincuentes, a todos. ¿En qué país del mundo, cuando hay un problema entre carabineros y una turba o un grupo de personas, salen más carabineros heridos al hospital que detenidos? Perdóneme, en las señales que entrega la autoridad, al criticar a los fiscales, al no darle piso a los carabineros para actuar como corresponde. Fíjate que en la Araucanía los carabineros tienen balas de goma, la gran mayoría de las veces, balas de goma, y se tienen que enfrentar a 7 o 8 personas que le tiran balas de verdad. Entonces, las señales de la autoridad son tan erráticas que es obvio, el encapuchado sabe que no lo va a llevar preso, el criminal sabe que no lo va a llevar preso, el violentista de la Araucanía sabe que no lo va a llevar preso. Entonces, ¿cuál es el costo? Queme lo que sea. Ya, a ver, tratemos de ir a las soluciones de fondo del conflicto mapuche, del problema social que se genera en la Araucanía. Hay quienes critican cierto criterio economicista por parte de la oposición, principalmente respecto del conflicto social, al hablar, por ejemplo, de esta política de devolución de tierras que ha impulsado el intendente Muchumí y el gobierno en general, porque dicen este es un criterio economicista, porque hablan siempre de cómo optimizar las tierras, de que efectivamente las han trabajado mejor quienes hoy día poseen estas tierras, pero no consideran el criterio cultural del pueblo mapuche ancestral, que son derechos que ellos tienen de sus tierras porque son ancestrales específicamente, tienen que ver más allá del criterio economicista. ¿Cómo considera usted ese...? A ver, primero la política de devolución de tierra es una política de Estado, que no la hizo Buenchumilla. El intendente no ha dado ninguna fórmula nueva. Eso primero, claro. Después, esto es un conflicto político de naturaleza, que también tiene una componente social de pobreza, pero mientras no entendamos que el conflicto de la zona, porque no solamente la Araucanía, es un conflicto de Estado, de todo Chile, ¿no? De hecho, creo que es el problema más grave que hay en Chile hoy día, por lejos, no se me ocurre que otro pueda haber de esa magnitud. Mientras no entendamos que esto es un problema que tenemos que estar todos involucrados, que hay que aislar a los violentistas, jamás vamos a llegar a una solución. Y lo que dijo el intendente, deben entregar sus tierras, o sea, porque hubo despojos el pasado, lo vamos a solucionar despojando a la gente que hoy día la tiene la tierra, 15 hectáreas, 5 hectáreas, esa no es la forma de solución. La forma de solución es juntándonos todos, discutiendo y encontrar caminos de solución todos en conjunto. Ya, pues vamos a hacer un corte. Al regreso estamos hablando de más temas que tienen que ver también con la Araucanía y con el desarrollo de la región, todo eso y más al regreso en la conversación con el diputado José Manuel Edwards. Arcatel y sus 22 canales asociados a lo largo del país se unen en el primer noticiero verdaderamente nacional. Te invitamos a que veas una nueva forma de hacer y contar las noticias desde las regiones. Muy pronto, Portavoz Noticias. Portavoz Noticias. De regreso en esta conversación con el diputado José Manuel Edwards, hablábamos recién del criterio de entrega de tierras en la Araucanía. Y efectivamente yo le comentaba acerca de este criterio economicista por parte de muchos sectores respecto de que tienen que entregarse las tierras en virtud de cuánto se han trabajado, de cómo se han trabajado y que
hay muchas críticas respecto de que hay comunidades mapuches que no efectivamente han logrado optimizar estos recursos, pero que ese criterio no obedece a la culturalidad del pueblo mapuche. Bueno, es que mira, acá son muchas las materias que hay que ver. Primero, acá hay un problema de reconocimiento, reconocer el aporte que han sido los pueblos originarios. Sí, la verdad es que esta es una discusión que estamos teniendo en estos años, pero antiguamente eran mirados completamente en menos. O sea, el trato que se le ha dado por parte del gobierno, pero también de los legisladores, nosotros, digamos, con leyes injustas, o de la justicia, denegándoles el acceso a la justicia. Fíjate que yo tengo varios relatos de personas que conozco que me dicen que algunos de sus antepasados también los quemaron vivos, ¿eh? También los metían dentro de alguna ruca o lo que sea y los quemaban. Entonces, lo que se ha sufrido, tiene que haber un reconocimiento de lo que ha sido el pueblo mapuche para la sociedad completa y también de los despojos que han sufrido. Esto es a nivel de reconocimiento. También tiene que haber una restauración de lo que son los títulos de merced, que es la única parte donde nosotros podemos retrotraernos hace ciento y tantos años, ciento algo años, ¿no es cierto? Y muchas comunidades quedaron con cierta cantidad de territorio y después, a medida que pasaron los años, o porque las vendieron, o porque las cambiaron, o porque los despojaron, se quedaron sin esas tierras. Entonces, pero sabes que ahí viene el primer problema, porque nosotros decimos, mira, la restitución de tierras tiene que ir primariamente a las personas que tienen los títulos, que no se les han reconocido, a las comunidades que tenían 100 hectáreas y hoy día tienen 20. Bueno, restauremos lo que falta. Pero no a las comunidades que no tenían títulos y que simplemente lo que hacen es tomarse el aeropuerto. Entonces ahí tiene que haber un proceso que sea un proceso más justo, un proceso que reconozca más la historia y no solamente los hechos hoy día actuales que son hechos muchas veces ligados a la violencia. Pero, y para terminar, pero lo que tienes que saber, Carlos, es que esto es un problema de una región completa. Entonces en la mesa tienen que estar los camioneros, tienen que estar los que no son mapuches y que viven al lado de mapuches, porque ellos también tienen muchos menos beneficios también. Tienen que estar las comunidades de paz, tienen que estar mira, cualquiera, los gremios, las dueñas de casa, la gente que vive en ciudades. Esa es la forma de reconciliarlo. ¿Y sabes por qué es tan importante? Porque todos estos procesos históricos requieren que cada uno reconozca sus propios errores y ceda. Y para hacer eso tenemos que lograr que los moderados de cada grupo puedan conversar y aislar a los radicales de cada grupo. De lo contrario no hay acuerdos. Pero lo que estaba pasando con el señor Huenchumilla es que estaba solamente hablando con los radicales y a todo el resto de los grupos lo estaba dejando afuera. Ahí es cuando nosotros dijimos, ¿sabe qué más? Esto no. Y ahora ha cambiado absolutamente. Pero por ahí tiene que ir. Ya, usted mencionó recién el tema del aeropuerto, que hubo una protesta la semana pasada, una toma en el aeropuerto. El Consejo Regional, el presidente del Consejo Regional, Hilario Huirilev, solicitó al MOP que se retrasara el funcionamiento del aeropuerto porque no hay garantías respecto de ciertas solicitudes de la comunidad Fermín Manquilef respecto de medidas de mitigación. Viven al lado del aeropuerto y no tienen medidas de mitigación de ruidos, no han cumplido con esos compromisos. A ver, esa comunidad vive a muchos kilómetros de distancia. Eso no es así. Yo creo que aquí hay que empezar a clarificar lo que está pasando. En el aeropuerto, el gobierno anterior cumplió con todos los compromisos que se habían firmado. Y lo que tiene que hacer este gobierno es seguir cumpliendo con los compromisos. Pero no porque esa comunidad se haya tomado porque son muchas comunidades, son 20 y tantas comunidades según me acuerdo. No porque esa comunidad se haya tomado el aeropuerto, nosotros vamos a tener que darle trato especial. Esa comunidad tiene que cumplírsele lo que debe cumplírsele. Pero ellos no eran dueños del terreno, viven a muchísimos kilómetros de distancia. Entonces, para empezar, hay que entregar la información bien. Ya, a ver, vamos hablando rápidamente porque nos quedan algunos minutos. Hablemos de pesca también en la Araucanía, porque la ley de pesca, nueva ley de pesca, dicen los pescadores artesanales, que son la gran mayoría, si no toda, prácticamente la población pesquera de la región, los perjudica. Mira, bueno, yo no soy un experto en la ley de pesca. Lo que sí para mí es muy importante es que, especialmente cuando hay afectación a pescadores artesanales o a las comunidades lafkenche, yo tengo una gran parte de la costa de la Araucanía, tengo muchas comunidades lafkenche, tiene que aplicarse la consulta que viene por la firma del convenio 169. En la medida que nosotros tengamos un Consejo de Pueblos Originarios que sea representativo del pueblo mapuche o de los pueblos originarios, vamos a poder consultar de manera más lógica y no como lo hacemos hasta ahora, que los distintos gobiernos seleccionan a distintos líderes y hablan con esos líderes, pero el resto del pueblo no se siente representado por esos líderes. Entonces, tiene que haber un cumplimiento. ¿Y por qué te menciono esto, Carlos? Yo le pregunté al ministro, le dije, ministro, usted tenía 4 compromisos de los 56 medidas del gobierno por los primeros 100 días,
4 de esos compromisos eran para el pueblo originario. Cumplieron 51 y no cumplieron nada para los pueblos originarios. Bueno, una de las promesas incumplidas fue la creación del Consejo Pueblo Originario. Y eso hay que cumplirlo, porque de lo contrario no hay forma lógica de poder hablar con el pueblo mapuche con un cuerpo representativo, que es lo que pasa hoy día. Y la ley de pesca no puede estar fuera de estas consultas. Respecto de la agricultura en la Araucanía, hay Sí. zona de emergencia agrícola incluso Sí. en algunos sectores. ¿Cómo usted ve el futuro de la actividad agrícola en la Araucanía respecto de todas estas problemáticas? Bueno, mira, si la Araucanía, a ver, el problema es político y social, pero también es productivo. Las comunidades mapuche, la gran mayoría quiere trabajar su tierra, y para poder trabajar su tierra tenemos que apoyarlos con herramientas productivas. Y si este gobierno no entiende que tiene que apoyarlos con herramientas productivas, obviamente que vamos a tener grandes paños de terreno comprados, pero que no van a estar produciendo. Eso no ayuda al desarrollo de la región. Lo que tenemos que hacer es habilitar esos paños de terreno para que quienes son los nuevos propietarios también puedan trabajarla. El gobierno del presidente Piñera aumentó los programas de desarrollo territorial indígena desde 2.000, que venía con la expresidenta Bachelet, a algo así como 22.000. Se dio un apoyo derecho, frontal, a la agricultura familiar campesina, pero en particular a la agricultura familiar campesina mapuche, que obviamente con las compras de tierra estaba tomando mayor fuerza. Brevemente, nos quedan 30 segundos. Veo que usted tiene ahí una insignia que se dice Paz en la Araucanía Bicultural. ¿Qué Sí. espera para los próximos años en la Araucanía, para los próximos 3 años y medio que quedan de gobierno, por lo menos? Yo espero, en 30 segundos, que podamos juntarnos todos, poder conversar, dialogar para encontrar caminos de solución, y mis manos van a seguir trabajando para la paz. Y la paz, y por eso es que llevo esta chapita y la llevo, ayer también hice la interpelación con esto, porque la paz es muy importante para una región que tiene un conflicto histórico tan grande y una desesperanza a tantas personas que han sido atacadas y víctimas de la violencia tan grande. Así que yo espero paz y caminos de solución. Diputado Evers, gracias por aceptar la invitación de Arcate Noticias. Gracias por la invitación, Carlos. Y a ustedes también, por supuesto, el agradecimiento, como siempre, por su compañía y su sintonía, y los invitamos a que continúe a través de los 22 canales de Arcatel informándose y entreteniéndose. Que esté muy bien. Con el auspicio de Escuela de Oficiales de Carabineros, hemos presentado Arcatel Noticias.